Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que a todos nos encantan: los dramas turcos. Y no cualquier drama turco, sino uno que ha robado corazones y generado muchísima conversación. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de La prueba de lealtad, pero no solo para hablar de la serie en general, sino para analizar ese elemento crucial que promete dejarnos boquiabiertos: la prueba de lealtad que enfrenta la pareja estrella. Sí, vamos a hablar de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, y de cómo la química entre ellos, dentro y fuera de la pantalla, nos hace preguntarnos muchas cosas. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada que nos dejó impactados. Antes de empezar, y porque sé que ya están ansiosos por saber más, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido apasionante sobre dramas turcos y mucho más. Y ya saben, cada semana, nuevos vídeos para que estén al día con sus series favoritas. Ahora sí, comencemos. La prueba de lealtad, ese título por sí solo ya genera tensión, ¿verdad? Sabemos que en los dramas turcos la lealtad, la confianza y el amor se ponen a prueba de maneras épicas. Y con Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, esta prueba alcanza otro nivel. Recordemos, para los que no están tan familiarizados, que ambos actores protagonizan la serie Yalan, y la química que desprenden juntos es simplemente electrizante. No es exageración, la combinación de sus personalidades, sus habilidades como actores y esa chispa que irradia la pantalla, han conquistado al público de todo el mundo. Pero, ¿qué hace que esta prueba de lealtad sea tan especial? En primer lugar, es importante entender el contexto de la serie. Yalan es una historia llena de tradición, familia, y por supuesto, mucho drama. Tenemos a Seyran, interpretada por Afra Saraoglu, una joven con una personalidad fuerte e independiente que de repente se ve obligada a casarse con Ferit, interpretado por Mert Ramazan-Demir, un joven rico y problemático. La relación entre ellos comienza con un matrimonio arreglado, pero a medida que avanza la historia, se desarrolla una conexión profunda, un amor que se construye a pesar de todos los obstáculos. Y aquí es donde entra en juego la prueba de lealtad. A medida que la relación de Seyran y Ferit se fortalece, también surgen desafíos. Conflictos familiares, rivalidades, secretos del pasado. Todo esto pone a prueba la confianza que se tienen. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que esta prueba sea tan impactante? Pues bien, son varios factores, y vamos a analizarlos en detalle. Primero, la complejidad de los personajes. Tanto Seyran como Ferit son seres humanos con defectos y virtudes. No son los típicos héroes y heroínas perfectos. Ferit es inmaduro, a veces egoísta, pero también tiene un lado vulnerable y un gran corazón. Seyran es inteligente, valiente, pero también tiene sus miedos y inseguridades. Esta imperfección hace que la historia sea más creíble y que nos conectemos con ellos a un nivel más profundo. Vemos cómo enfrentan sus errores, cómo aprenden a confiar el uno en el otro y cómo luchan por su amor. Segundo, la intensidad de las actuaciones de Mert y Afra. La química entre ellos es palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocan. Todo transmite una conexión real. No es solo actuación, hay una energía que se siente. Y esto es crucial para la credibilidad de la prueba de lealtad. Cuando los vemos enfrentando desafíos, creyendo que se traicionan, sufrimos con ellos. Nos preocupamos por su relación y queremos que superen cualquier obstáculo. La credibilidad que le dan al sentimiento que muestran, genera la empatía del espectador. Tercero, el guión de la serie. Los escritores saben cómo mantenernos en vilo. La trama está llena de giros inesperados, de momentos de tensión y de escenas emotivas. La prueba de lealtad no es solo un episodio o dos, sino un arco argumental que se desarrolla a lo largo de la temporada, o incluso de las temporadas. Esto permite que los personajes evolucionen, que la relación se fortalezca y que el drama sea aún más intenso. Y aquí es donde entramos en los detalles específicos de la prueba de lealtad. ¿Cuáles son las situaciones más importantes que ponen a prueba la relación de Seyran y Ferit? Obviamente no quiero hacer spoilers masivos, pero podemos hablar de ciertos elementos clave. Por ejemplo, las presiones familiares. En una sociedad tradicional como la que se representa en la serie, la familia juega un papel fundamental.
Las familias de Ferit y Seyran tienen sus propias expectativas, sus propios intereses y sus propios secretos. Estas presiones a menudo entran en conflicto con los deseos y sentimientos de la pareja, lo que crea situaciones de gran tensión. Luego tenemos las intrigas y las rivalidades. En el mundo de Yalan hay muchos personajes con segundas intenciones. Hay personas que quieren separar a Seyran y Ferit, ya sea por envidia, por interés económico o por simple maldad. Estas intrigas crean un clima de desconfianza y ponen a prueba la capacidad de la pareja para mantenerse unida. Además están los secretos del pasado. Los secretos son un elemento fundamental en los dramas turcos. Los secretos familiares, los secretos del pasado de Ferit, los secretos que esconden otros personajes. Todo esto sale a la luz en el momento menos oportuno y pone en peligro la relación. Y por supuesto, no podemos olvidar los errores que cometen los propios personajes. Ferit y Seyran a veces actúan de manera impulsiva, se dejan llevar por sus emociones y cometen errores que hieren al otro. Estos errores, aunque sean producto de la inmadurez o de la falta de experiencia, ponen a prueba la capacidad de perdonar y de seguir adelante. Es por estas situaciones y muchas otras que la prueba de lealtad en Yalan es tan impactante. Vemos a Seyran y Ferit luchando contra todo pronóstico, defendiendo su amor y demostrando que la lealtad y la confianza son fundamentales para cualquier relación. Y la interpretación que hacen Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu es absolutamente magistral. Logran transmitir la complejidad de sus personajes, la intensidad de sus emociones y la fuerza de su conexión. A lo largo de la serie hemos sido testigos de momentos de felicidad, de pasión, de ternura, pero también de dolor, de traición y de desconfianza. La habilidad de estos actores es que logran que creamos en cada uno de estos momentos. Nos hacen reír, llorar y sobre todo, reflexionar sobre la importancia de la lealtad, la confianza y el amor en nuestras propias vidas. Y no olvidemos el impacto que Yalan ha tenido en la carrera de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Ambos actores han ganado muchísima popularidad gracias a la serie, y se han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Su éxito es merecido porque ambos son muy talentosos y trabajan muy duro. Son muy profesionales y están dedicados a su trabajo. Así que en resumen, la prueba de lealtad en Yalan es mucho más que una simple trama. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de los desafíos que enfrentamos en la vida y de la importancia de la confianza y el amor. Y la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu eleva la historia a otro nivel. Su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público los han convertido en una de las parejas más queridas de los dramas turcos. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado una nueva perspectiva sobre la prueba de lealtad en Yalan, y sobre cómo Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu han sabido darle vida a esta historia. Hemos analizado los elementos clave de la prueba de lealtad, desde la complejidad de los personajes y la intensidad de las actuaciones, hasta los giros argumentales y las situaciones que ponen a prueba la relación de Seyran y Ferit. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la prueba de lealtad en Yalan? ¿Cuál es su escena favorita de Seyran y Ferit? ¿Qué otros dramas turcos les gustaría que analizáramos en el canal? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.